Oye. Hola chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, abogada, sí se la escucha. Hola Katherine, ¿cómo estás? ¿Se puede ver las diapositivas? Sí, sí se ven. Ah, excelente. Hoy estamos bien, parece que ya se recuperó todo, así que estamos más rápido. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Tenemos ya 10 minutos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí, ya, perfecto. Es que no oigo como retorno, entonces por eso no sé. Bien. Bueno, mientras terminan de ingresar sus compañeros, Catherine, nos quedamos hasta modos de extinguir las obligaciones, ¿verdad? Y terminamos, ¿no? Sí terminamos modos de extinguir las obligaciones, perfecto. Entonces vamos a ver deberes formales, ¿ok? Vamos a ver los deberes formales. Bien, bueno, vamos a empezar porque no puedo dejar pasar más tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los deberes formales. Ustedes recordarán que cuando vimos la obligación tributaria, ¿verdad? Yo les había explicado que el legislador sabiamente pues dijo, bueno, esto no solamente es de pagar los tributos, hacer un pago y se acabó la obligación, ¿no? Les dije que podían tener o considerarse algunas otras condiciones, digamos, que puedan concurrir en la obligación tributaria. Sí, y que a esas circunstancias que deben de concurrir se las denominaba deberes formales. ¿Ok? Eh, ¿En qué comprenden estos deberes formales o cuáles son esos deberes formales que los podemos identificar dentro de la normativa? Pues bueno, en primer lugar, el requerimiento de la información. ¿Sí? Para poder, digamos, tener cómo determinar qué es la obligación tributaria, ¿sí? Yo les había dicho, la administración tributaria y el contribuyente, pues en esa relación tenían que, digamos, tener información mutua, ¿verdad? Es decir, la administración debe de contar con un registro en donde va a tener información de cada contribuyente, ¿sí? Y bueno, y eso estará configurado dependiendo del tipo de obligación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema de impuesto a la renta, para el tema del IVA, para el tema del ICE, para el tema del ISD, ¿sí? O cualquier otro tipo de tributo, ¿no? Y lo mismo va a pasar en los municipios o en los consejos provinciales, ¿verdad? O en las tasas o en las contribuciones especiales de mejora, cualquiera de ellas, cualquiera de la clasificación de los tributos, ¿verdad? Van a tener este tipo de información, ¿no? Por lo general, y de hecho un poco para conocimiento de ustedes, el RUC, sí, es un referente también para, digamos, para estos otros tipos de tributos, ¿no? Ustedes saben que con el número de cédula, eh, al menos las personas naturales también es su mismo número de RUC sacando 0001, ¿no? 001, 201, ¿ya? Digamos, se los puede identificar, ¿no? Pero las personas jurídicas, ahí sí hay una codificación diferente. Pero bueno, entonces el Servicio de Rentas Internas
También tiene cruce de información con otras bases de datos de las otras entidades u otras administraciones tributarias, en donde también el RUC es un referente. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son entonces este tipo de información que debemos de nosotros proporcionarle a la administración tributaria para que ésta pues pueda administrar estos deberes formales, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, que obviamente si van a hacer recaudaciones de estos tributos, pues tengo que identificarlos o activar un registro, ¿no? De esos contribuyentes. Entonces la administración tributaria le pedirá o será una exigencia previa para poder hacer el pago de los tributos, poder estar o contenerse, o estar registrado, ¿verdad? Estar o pertenecer a estos registros. Entonces debe de hacerlo, ¿no? Fíjense ustedes que yo siempre digo, ¿no? Ya vamos a los casos reales y situaciones de la vida real, ¿no? Yo les comentaba que en algún momento alguien viene y se pone un negocio, ¿no? Pone un negocio de venta de hamburguesas, que es muy común, ¿no? De la farándula de hoy en día. Entonces se pone el puesto de hamburguesas, ¿sí? Y uno saca todos los permisos, ¿sí? Hace todo para que pueda facturar o para que pueda, digamos, registrar sus ventas y demás, ¿no? Y cumple con los deberes, ¿no? Pero viene otra persona y no lo hace, ¿no? Entonces, eso de ahí va a cargar sanciones, ¿verdad? Y va a tener, digamos, sus consecuencias legales. No se puede, sino tener o estar, digamos, pendientes de que debemos de cumplir con estos deberes. Entonces el contribuyente sabe que si va a realizar una actividad comercial o una actividad económica, ¿verdad? Lo más probable es que tenga que acercarse al servicio de rentas internas y sacar o inscribirse en un registro. Igual para cualquier otro tipo de permiso o cualquier otro tipo de tributo, ¿no? Entonces, ese es uno de los deberes formales que se deben de hacer, ¿no? Se debe de cumplir por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria. Bien, luego, esa misma inscripción puede sufrir algún cambio, ¿verdad? O sea, es decir, puedo incrementar actividades, como también puede ser que disminuya actividades o cierre mi actividad o la reaperture si la suspendo, etcétera, etcétera. Todas estas actuaciones también deberán estar registradas y deberán ser informadas a la administración tributaria, ¿no? Todos los cambios o modificaciones que puedan hacer. Entonces, es también un deber formal o es una obligación, ¿sí? Que se tiene precisamente para el cumplimiento de estos impuestos, tasas o contribuciones especiales en mejora, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el de solicitar permisos, ¿no? Como por ejemplo el de la facturación. Sí, efectivamente, al menos en cuanto son los impuestos nacionales, sí, tenemos que sacar no solamente el RUC, sino también una autorización para poder facturar esas actividades económicas que va a realizar el contribuyente, ¿verdad? Y entonces, digamos que será como un documento, ¿no? Que le corresponde autorizar a la administración tributaria para saber de su validez, ¿sí? Y de su vigencia, digámoslo así, para poder realizar pues las actividades comerciales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hoy en día ya, en virtud del principio de simplicidad de trámites, ¿no? De la simplificación de trámites, el Servicio de Rentas Internas ha permitido incorporar sistemas de facturación electrónica, ¿no? Yo les comentaba el otro día que ya saqué yo facturaciones electrónicas, gracias a Dios todo salió bien, tengo el permiso ya y todo, ¿no? La verdad es que fue muy rápido, no tuve ningún tipo de problema, y bueno, y también digamos, el sistema que contraté me dijo, bueno, usted puede tener este problema y para qué fueron muy eficientes, ¿no? En ese sentido. Hoy manejamos firmas electrónicas, inclusive también para el tema de las facturas, es decir, hay que firmar, ¿no? Y usted lo puede hacer a través de firmas electrónicas y bajo el sistema de facturación electrónica. Pero bueno, el tema de los permisos previos, ¿no? Para poder ejercer las actividades económicas que estamos reportando, que estamos inscribiendo en estos registros, pues deberán
también cumplirse o son los denominados deberes formales, ¿no? Bien, como ustedes saben, en, en la tributación también hay personas que están obligadas a llevar contabilidad y quienes no están obligados a llevar contabilidad, ¿verdad? Bueno, si están obligados a llevar contabilidad, será un deber formal llevar esos registros contables, si los libros o registros contables, digamos, sea en físico o sea digitalizados, ¿no? Ya también el Servicio de Rentas Internas, a través de los mecanismos modernos o de mecanismos electrónicos o informáticos, también existen bases de datos o libros contables digitalizados o sistematizados, ¿no? Entonces, asimismo, se dará pues, se podrán adquirir, digamos, este tipo de registros contables. Luego, tenemos que ese libro o registro contable debe cumplir algunas condiciones. En primer lugar, registrar las actividades económicas, las actividades económicas que realiza la persona natural o jurídica que esté obligada a llevar esa obligación, a cumplir esa obligación. Será en idioma castellano, evidentemente, será en moneda de curso legal, es decir, dolarizados, porque nosotros ya no tenemos moneda propia y por lo tanto nuestra moneda es el dólar y será esta la que se registrará como moneda de curso legal, ¿no? Bien, y también tiene la obligación de que esos libros contables deben de estar, deben de conservarse, ¿sí? Durante los 7 años que nos da como referencia, ¿verdad? El modo de extinguir de la prescripción, ¿no? Y yo les dije, hay que guardar todos los soportes que tenemos de nuestras obligaciones tributarias, ¿sí? Por la aplicación del modo de extinguir de prescripción y serán hasta 7 años que deberemos guardar todos estos documentos o respaldos de lo que es la contabilidad, ¿no? Bien, otro deber formal importante es la presentación de las declaraciones, y ustedes recordarán cuando vimos cuándo nace la obligación tributaria y cuándo es exigible la obligación tributaria. Y también lo vimos para el tema del modo de extinguir de prescripción, en que dijimos, bueno, cuando se presenta la declaración tributaria, más no se paga el tributo. Doctora, Dígame. disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que hay un compañero que al parecer está esperando que lo deje ingresar. Ya estoy aceptando a todos, no te preocupes, aquí los estoy admitiendo a todos. Que tenga paciencia, Listo. que ha de ser que está lento su internet y que yo le doy a aceptar, pero todavía no ingresa. Listo, discúlpeme por interrumpir. No te preocupes, Guido, gracias. Bien, entonces, como les decía, presentar las declaraciones, ¿verdad? Entonces, habíamos visto el tema de que cuándo nace la obligación y cuándo es exigible, ¿no? Entonces, también para poder saber que presentar la declaración es un deber formal, es una obligación, y que el no cumplimiento de esto puede llevar a una sanción o a la aplicación del régimen sancionatorio que tienen las administraciones públicas o las administraciones tributarias, ¿no? Cumplir los deberes específicos que la ley requiere, es decir, cualquier otro requisito o deber que se pueda implementar a través de la legislación, es decir, cuando existen reformas no legales, pero en sí los que establece el Código Orgánico Tributario son estos, ¿no? Bien, el segundo deber formal que establece el Código Orgánico Tributario es las inspecciones de la administración tributaria. Recuerdan ustedes que yo les había dicho que para poder hacer la determinación de la obligación tributaria, que más adelante vamos a ver la determinación de la obligación tributaria, sí, bueno, habrían algunas posibilidades para poder, digamos, entender la aplicación de estos tributos, ¿sí? O que la administración tributaria puede o tiene la potestad de inspeccionar o de verificar si esas declaraciones presentadas son realmente, están realmente correctas, ¿no? Y eso es algo que el legislador con mucha acierto, ¿verdad? Con mucho acierto lo ha establecido, porque
definitivamente no es que la administración tributaria va a confiar siempre en el contribuyente, ¿no? Porque si no, no existiría, como decía la doctrina, cuando vimos la clasificación del derecho tributario, el derecho penal tributario, ¿verdad? O sea, siempre ve a alguien que querrá incumplir la norma o pagar menos tributos, y definitivamente esta es una de las formas que la ley le permite a la administración tributaria ejercer el control de las obligaciones tributarias que están a su cargo, ¿no? Entonces, muy bien, ¿en qué consiste esta inspección? Pues bueno, en primer lugar, y como yo siempre digo, a los clientes que ustedes tengan, ¿no? Y de hecho a los clientes que tengo yo, se los digo, ¿no? Ábrale la puerta a la administración tributaria. Hágase amigo, entienda que esto es una relación amigable, entienda que esta es una relación que no debería de ser, ¿no? Yo siempre digo que hay el primer cuco que existe en este mundo, se llama la Contraloría General del Estado. Y el segundo cuco es el Servicio de Rentas Internas, sí, aunque a veces parece que a la inversa, ¿no? Pero cualquiera de ellas dos administraciones que tienen potestades de control, sí, realmente generan una preocupación al momento en el que nos vienen a decir, a tocar a la puerta y decirle, bueno, vengo a controlarlo, ¿no? O vengo a pedirle explicaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe de hacer es facilitar, ¿sí?, las inspecciones o las verificaciones, ¿verdad?, que están en el marco del control que tienen, pues, digamos, las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a pedir sobre, digamos, sobre esta inspección o sobre esta actividad de control que hace la administración tributaria? Pues será exhibir los documentos que crean o consideren necesarios, ¿no? Los respaldos, ¿no? Tener los comprobantes de retención, tener las facturas, tener todos los que son, pues, todo lo que reflejen los libros contables, ¿no? Que ya lo vimos en el primer numeral, que era uno de los requisitos también, los permisos que se puedan tener, todas las autorizaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, exhibir todo tipo de documentos que nos sea requerido por parte de la administración tributaria. Ahora, claro, ¿cuál es el límite, no? Porque todo tiene su límite, o sea, no es que va a venir y le va a decir, quiero leer todo lo que tiene aquí. No, sí, tiene que ser relacionado todo con las actividades que sustentan un tributo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a pedir, ¿no? Puede ser que nos exijan también algún tipo de informes relacionados con el hecho generador, ¿no? Algún informe que se pueda hacer. Yo siempre digo que, y pongo el ejemplo, y aquí un poco, ya ustedes saben que en el derecho tributario nosotros vemos el nexo que tiene con las otras materias, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un nexo con el derecho societario. Ustedes saben que en el derecho societario las sociedades deben de tener auditorías, ¿no? Externas, ¿no? Y tienen también los llamados comisarios. Ellos hacen recomendaciones tributarias en sus informes, ¿no? Entonces, muy probablemente el Servicio de Rentas Internas pueda también solicitar ese tipo de informes, ¿no? Para poder contrastar si es que ha existido alguna aplicación equivocada de alguna norma tributaria y que se haya recomendado un correctivo en aquello, ¿no? Entonces esto es un poco más operativo, ¿no? Pero es lo que nos van a venir a revisar, ¿no? En estas inspecciones. Entonces, cuando hablamos de informes, muy probablemente la administración tributaria nos va a pedir este tipo de informe. No es que usted le va a elaborar un informe o le va a informar cualquier cosa. No, hay informes que se pueden pedir como este que les digo, ¿no? El que le pertenece a las auditorías externas, en donde, como les digo, siempre hay un capítulo en ese informe de auditorías que habla sobre el manejo de lo tributario. Bien, en los libros de la obligación tributaria, ¿no? También, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los libros, hablamos del libro contable, ¿no? Entonces, esos son los documentos que van a pedir en relación a los libros, ¿no? Y cualquier otro documento, ¿no? Que, digamos, puedan formular aclaraciones de las que solicite la administración tributaria, ¿no? Concurrir en los oficios de la administración tributaria cuando sea requerida por la autoridad competente. Es decir, que cuando usted sea llamado por parte de la administración tributaria a que se acerque a las oficinas, ¿no? Por alguna razón, para pedir información o para requerirle algún tipo de
de situación, digamos, que hay que aclarar, pues entonces, como les dije, igual que cuando le tocan la puerta, ¿no?, de su oficina, ábrale la puerta a la administración tributaria, sí, sin ningún problema, y muéstrele o enséñele lo que verdaderamente, pues, le va a pedir, ¿no? Bien, eso en cuanto a las inspecciones que puede realizar la administración tributaria sobre el contribuyente y que, digamos, hay que cumplir con estos 3 requisitos que les he comentado, ¿sí? Y que se los conoce o están, digamos, establecidos como los deberes formales dentro de nuestro Código Orgánico Tributario. Bien, el incumplimiento de los deberes formales, pues como les dije, va a traer consecuencias, ¿verdad? Es decir, no prestar la ayuda que pide la administración tributaria o no tener o no cumplir con los respaldos necesarios de las obligaciones tributarias como las situaciones que el mismo código establece, pues entonces va a llevar a una responsabilidad que puede ser pecuniaria, es decir, puede ser sancionado pecuniariamente quienes no presten, digamos, el cumplimiento o no cumplan, digamos, con los denominados deberes formales. Bien, ¿a quién se le aplicará? Pues al sujeto pasivo, sean personas naturales, ¿sí?, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda tener, pues, digamos, cualquier persona jurídica, ¿no? Bien, y en los deberes de terceras personas, ustedes recuerdan que yo les dije que el sujeto pasivo de la obligación tributaria también podía ser, podía estar, digamos, relacionado con terceras personas, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, las terceras personas, ¿sí? Que deben de cumplir, digamos, estos deberes formales, pues son personas naturales, ¿verdad?, obligadas a comparecer como testigo, ¿sí?, o personas jurídicas que deben de proporcionar informes o exhibir documentos que estén en su poder. Como les dije, ¿no?, y ya viéndolo un poco más en la práctica, en el caso de los informes de las auditorías externas, ¿no?, puede ser que el Servicio de Rentas Internas establezca o pregunte, ¿no?, pregunte o diga, dígame quién es su auditor externo, ¿no? Ah, ya, la empresa fulana de tal. Muy bien, entonces llaman a esos terceros y le dicen, bueno, en el periodo tal a tal, ¿cuál fue el resultado de esa auditoría? Y entonces estas terceras personas estarán obligadas a entregar esta información. También pueden ser llamadas como testigos, ¿no? Fíjense ustedes, no sé si les expliqué, pero vamos a explicar un poco la práctica, ¿no? Cuando nos requieren información, ¿sí? Yo les dije, el Servicio de Rentas Internas opera con una gran base de datos que hace cruce de información, ¿sí? Ese cruce de información pues estará, por ejemplo, conectada con el servicio de aduanas, ¿no? Estará conectado para las importadoras, para las actividades de importación, para las actividades de exportación, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, la recaudación de los tributos aduaneros le pertenecen al SENAE, ¿no? Aún así, el Servicio de Rentas Internas debe de cruzar información sobre este tipo de tributación, porque también el SENAE hace recaudación de ICE y hace recaudación de IVA, ¿sí?, y que le pertenecen a los tributos nacionales. Bien, entonces hace el cruce de información, ¿verdad? ¿Cuánto trae en mercadería y cuánto cuesta? Y digamos que también tienen esa base cruzada, ¿no? En el caso de proveedores, ¿no? Si yo tengo un proveedor que me vende la papelería, ¿sí?, en mi oficina, ¿ya? Entonces resulta ser que yo muestro un gasto X, ¿verdad?, permanente, y no está bien respaldado, pues entonces podrán requerirle a este tercero, ¿verdad? Por ejemplo, no me dio una factura, ¿sí? O la factura está desfasada, ¿no? Y yo la reporto en un tiempo y en otro. Entonces, el cruce de información obviamente no va a ser correcto, ¿no? Entonces, muy probablemente le van a pedir a estas terceras personas para que fundamenten o digan qué fue lo que pasó ahí, si es que se da o no se da. Y esto también, como ya les había comentado, sobre el tema de las empresas fantasmas, ¿verdad? Que es uno de los temas que, digamos, también son parte del control
de la administración tributaria y que hoy en día está muy en boga y que definitivamente pues le van a pedir información, sobre todo si están en las bases de datos de las identificadas como empresas fantasmas. Entonces estas terceras personas van a ser llamadas a dar explicaciones sobre, digamos, este tipo de situaciones. Entonces ese también es un deber formal para aquellas personas que se las identifica como terceras personas involucradas dentro de esta relación tributaria. Fíjense ustedes que la relación tributaria, como les dije, es la administración tributaria más el sujeto pasivo de la obligación, que es el contribuyente, ¿sí? Pero que también pueden estar los terceros, los responsables u otras personas que también van a concurrir en esta obligación tributaria porque tienen una participación indirecta, ¿sí? Porque la participación directa es precisamente de quien, el sujeto que tiene que pagar, ¿sí? Pero habrán otras situaciones bajo ¿qué? Bajo estas otras formas de obligaciones o deberes, como lo identifica nuestro Código Orgánico Tributario. Bien, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro de lo que es los deberes formales, ¿sí? Es que el Código Orgánico Tributario también nos dice, bueno, ¿cuál es la información? ¿Verdad? Y por eso yo les dije, la información es algo que está limitado, ¿no? ¿Qué tipo de información está prohibida de entregarse? ¿Sí? Y eso, digamos, con mucha sabiduría lo identifica, ¿no? El legislador al momento de haber estructurado la norma tributaria, ¿sí? Y dice, bueno, los ministros de cultos, ¿no? En relación a los cultos, ¿no? Entonces no es que el padre que ha confesado a cientos de personas le va a decir, dígame si fulano le confesó que había defraudado al Estado, ¿no? Entonces eso no va a pasar y no puede pasar y definitivamente pues es algo que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, digamos, hacia allá va el legislador, ¿no? En el momento en el que dice quiénes son los que verdaderamente deben de entregar ese tipo de informaciones, ¿no? O sea, entregar qué tipo de informaciones. Y estas son las que están prohibidas de ser, digamos, requeridas, ¿no? Por la administración tributaria. Es decir, pone límites. Luego tenemos a los profesionales, ¿no? Nosotros, ustedes que van a ser futuros colegas míos, ¿verdad? Bueno, nosotros los abogados también tenemos el secreto profesional, ¿no? Entonces no es que van a venir a decirnos, oiga, este señor X, ¿verdad? Contribuyente, evasor de tributos, ¿no? Usted que lo está defendiendo, dígame si es culpable, ¿sí? O sea, no me pueden obligar a decirlo, ¿no? No me pueden obligar a que declare o que diga, digamos, o declare en contra de mi cliente, ¿no? Eso no se puede hacer y por lo tanto también es una limitación a el tema profesional, ¿no? Respecto del secreto profesional. El cónyuge o el conviviente con derechos, ¿verdad? Ya todos sabemos, aquellos que estén bajo las relaciones de hechos, ¿no? Reconocidas, ¿no? Ellos también no les será requerido, ¿no? Porque fíjense ustedes, ¿no? Entonces cada divorcio sería un éxito, ¿no? Para la cónyuge sobre todo, ¿no? De decirle cuántos impuestos no paga su esposo, ¿no? O su ex esposo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que también la norma pone un límite en ese sentido, ¿no? Definitivamente hay intereses creados que no son, digamos, los más oportunos, ¿no? Por calificarlos de alguna manera, ¿no? Entonces el legislador sabiamente dice, bueno, esto no lo podemos considerar, ¿sí? Como información que, digamos, pueda requerir la administración tributaria y usarla, digamos, en contra de, o para determinar o para identificar si alguien evade o no evade impuestos, o paga o no paga sus obligaciones, o cumple o no cumple con las obligaciones tributarias. Los parientes Pero un de ex cuarto grado... cónyuge, Miss, pero un ex cónyuge, sí, El ex cónyuge, sí. ¿tú qué piensas? Digo que sí, porque no está. Tal vez no dice divorciado, sí, pero ¿tú qué crees en el fondo? ¿Conoce o no No, que conoce? sí. ¿Conoce o no conoce? No, pero yo digo que si le queda prohibido de
¿Tú crees que de está brindar dentro? esa información. ¿Tú crees que estaría dentro de proporcionar la información? Sí, Claro, definitivamente, porque es la persona que, digamos, puede conocer. Ahora, puede conocerlo como tampoco puede conocerlo. ¿Ah? Bueno, así se dice, ¿no? Que hay hombres que no, hombres o mujeres, ¿no? Porque esto ya no es cuestión de género, ¿no? Cualquiera de las dos partes puede hacerlo, no puede ocultarle cuál es la actividad económica que está realizando, lícita o ilícita, ¿sí? Y porque yo puedo tener una actividad lícita y no cumplir con mis tributos, ¿no? Pero también puede haber actividades ilícitas en donde mucho menos va a cumplir, digamos, con las aparentes obligaciones que puedan haber, como son, por ejemplo, las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, digamos, ese será el criterio, ¿no? Porque hay un conflicto de intereses en ese sentido y ese es el espíritu de la norma, ¿no? Dice, estas personas están limitadas para poder entregar, digamos, este tipo de información, ¿no? Muy bien, entonces, parientes de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entonces, más que claro, ¿no? Bien, otros requisitos para el requerimiento de información de inspecciones, ¿no? Es que debe tener relevancia tributaria. Es decir, que no es que le voy a pedir, le voy a decir que me entregue información de los viajes, ¿no? Que haya hecho, los viajes familiares, ¿no? Entonces, un viaje familiar no tiene ninguna relevancia tributaria, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, definitivamente tengo que pedir todo lo que esté relacionado a las actividades económicas y que generan realmente, digamos, o que están, digamos, inmersas dentro de lo que es la obligación tributaria, ¿verdad? Muy bien. Debe ser razonable, ¿sí? Y enmarcado en la ley. Definitivamente, tenemos que usar, digamos, la ley, ¿no? La norma, ¿no? Yo les dije que en el derecho público siempre todo está por escrito. Sí pueden haber vacíos legales, pueden haber situaciones que no estén completas, sí, pero digamos que en el transcurso del tiempo han habido y hay, por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que son las consultas tributarias, ¿no? Que, digamos, son mecanismos que permite la norma para poder llenar, digamos, o aclarar las situaciones que puedan tener, digamos, dificultad de interpretación de la norma tributaria, ¿no? Entonces, en la aplicación de la norma tributaria, de cada caso, ¿no? Entonces, yo les decía, en algún momento les explicaba que no era lo mismo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, voy a nombrar una marca, ¿no? Atún Real. Sí, atún real usted puede comprarlo en lata, puede comprarlo con aceite de girasol, puede comprarlo en agua, puede comprarlo en leche, puede comprarlo en lo que usted quiera. Y puede comprar en otros envases, ¿sí? Entonces, cada uno de estos productos, ¿sí? Tienen determinados componentes y cada componente, componen el precio de venta al público, ¿no? Y también, digamos, habrán temas de cargas tributarias que puedan estar exentos, que puedan estar, o sea, hay un análisis completo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo si vender atún en lata que vender atún en estos Tetra Pak, yo qué sé, estas fundas herméticas que hacen y ese tipo de cosas. Entonces, fíjense ustedes, hay una gran diferencia, ¿no? Y de hecho, hay unas consultas tributarias en relación a esto, ¿no? Entonces, las actividades económicas muchas veces son bastante complejas, ¿no? En los procesos productivos, en los distintos niveles, ¿no? Sean industrializados o sean en materias primas, ¿no? Entonces, cada una tendrá un comportamiento, ¿sí? Entonces, a veces decimos, pero ¿por qué en un caso sí y en otro caso no? ¿Se aplica o no se aplica? Pues bueno, de eso dependerá el análisis, ¿no? Y de la información que la misma ley nos da y que usamos también los mecanismos que en la normativa pues están, digamos, identificados o establecidos. No hay que inventarse nada, porque en el derecho público se hace solo lo que dice la ley, ¿sí? Entonces, en ese marco de la ley es que debemos de buscar las respuestas, ¿sí? Y encontrar, digamos, las soluciones, ¿no? Que sí las hay, sino que cuesta un poco, ¿no? Hay que estudiarlos, hay que investigar, hay que saber cómo son los procesos y hay que entender hasta dónde va el alcance de la norma. Bien, respetar el derecho a la defensa, ¿sí? Dentro de los procedimientos de inspección, pues bueno, ustedes saben que cualquier tipo de procedimiento
administrativo siempre debe existir un debido proceso, porque la ley así lo determina. Hay procesos que se deben de dar, estarán en los instructivos, estarán en las circulares, estarán en reglamentos internos, ¿sí? Y estarán también contemplados en la ley, ¿no? Entonces debemos de usar cualquier tipo de elemento que respete ese derecho a la defensa, ¿verdad? O al debido proceso dentro de los procedimientos de inspección que pueda realizar la administración tributaria. Y también las garantías constitucionales, ¿no? Porque sabemos perfectamente que son de aplicación directa a los derechos constitucionales y por lo tanto también deberán ser cumplidos dentro del proceso de inspección. Tenemos que dar, pues, en los requerimientos, ¿no? Las respuestas, ¿sí? Todo por escrito, y como siempre digo, en el derecho público, lo que usted no lo escribe o no lo solicita por escrito, pues no existe, ¿no? Y nadie le va a hacer caso. Entonces, asimismo, debe estar, digamos, por escrito, ¿no? Y la administración tributaria va a tener que hacer cumplir esos procedimientos de inspección, siempre dejando registrado todo por escrito. Es decir, que si me vienen a tocar la puerta, ¿no? Como les dije en el caso de las inspecciones, no es que va a venir y le va a decir, oiga, yo soy del Servicio de Rentas Internas y usted pase adelante, bienvenido, ¿no? Katherine se ríe, pero venga, tómese un café, ¿sí? Aquí tenemos galletas de Navidad, ¿ven? Y entonces usted lo va a recibir así. No, definitivamente no. Definitivamente va a tener que venir con una orden o con un requerimiento, ¿verdad?, de información, ¿sí? En donde estará, digamos, con la debida formalidad ese requerimiento. Le dirá, señor fulano de tal, el Servicio de Rentas Internas va a hacerle una inspección basado en sus libros contables o en su información respecto o correspondiente al tributo del año 2014, 2015, 16, 17 o 2020, ¿no? Cualquiera de ellos que en el tiempo, digamos, establecido, lo puedan hacer, ¿no? Entonces, deberá ser por escrito y obviamente debe existir un documento formal para dar inicio a esa inspección. Bien, y asimismo, cualquier tipo de actuación, ¿sí? Cualquier tipo de actuación que haga la administración tributaria, ¿sí? También tiene que estar registrada en, digamos, en documentos, ¿verdad? Y por lo general se levantarán actas, ¿no? Actas de inspección en donde se dejará constancia, ¿sí? De qué es lo que se ha requerido, qué han acordado las partes, ¿no? Y, digamos, las van a suscribir las partes, ¿no? Tanto el inspeccionado como el que inspecciona, ¿sí? Para que luego puedan ser impugnadas, ¿no? Pueden ser objetadas, pueden ser debatidas y exista este derecho a la defensa que ya lo mencioné anteriormente y también al debido proceso y a la aplicación de las garantías constitucionales, ¿no? Porque debemos de ser completos, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Entonces, cualquier manifestación que se haga en esas actas, fíjense ustedes, la norma es clara y dice que nada puede estar escrito de tal forma que, digamos, ese contribuyente se inculpe, ¿no? Eso es que no se puede incriminar, ¿sí? Simple y llanamente dice, me han pedido las facturas del año 2014, tome el libro de facturas del año 2014. ¿Sí? Y eso es lo que debería de constar. Pero nada que pueda incriminarlo, ¿sí? Porque eso se debatirá en responsabilidades cuando se establezcan las responsabilidades que puedan existir de los incumplimientos que pueda determinar la administración tributaria en el proceso de inspección, ¿verdad? Y ya se tomarán las acciones pertinentes en el caso de ser procedente, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué tipo de sanciones, entonces, de qué tipo de sanciones podemos hablar dentro del incumplimiento de estos deberes formales? Pues bueno, nos dan dos, ¿no? La clausura y las multas, ¿no? Esa es, digamos, una sanción, ¿no? El que no haya presentado, el que no haya pedido una autorización, muy probablemente puede llevar a una clausura, ¿no?
o a una multa. Eso dependerá del régimen sancionatorio, de cómo está establecido, ¿sí? Y bueno, en nuestro segundo parcial vamos a poder ver cómo es el régimen sancionatorio, ¿no? Entonces ahí lo vamos a profundizar un poquito más, cómo se aplica, cómo se hacen, qué tipo de sanciones son las que, digamos, pues, tiene o está facultada la administración tributaria para aplicar en los incumplimientos en torno a lo que pertenece a la obligación tributaria y estos deberes formales. Bien, y la determinación de la obligación tributaria, ¿no? Que es un mecanismo, ¿no? En donde, como les decía, en la potestad que tiene la administración tributaria de poder revisar el cumplimiento o el buen cumplimiento de la obligación tributaria y de todos estos deberes formales, permitirán pues llevar un control, ¿no? Entonces, la administración tributaria tiene, o el Código Orgánico Tributario nos establece la potestad determinadora de la administración tributaria. Es decir, que existen varios mecanismos por los cuales se puedan determinar la obligación tributaria. ¿En qué sentido? En primer lugar, la que realiza pues, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, que se llama la autodeterminación, ¿sí? O autodeclaración, ¿sí? Que es el completar o llenar un formulario, ¿verdad? El 104, el 108, el 107, el 104A, o como lo quieran llamar, ¿no? La administración tributaria. Bueno, y las clasificará también a través de, digamos, los distintos registros que tiene, ¿no? Entonces, si es persona natural, si es persona jurídica, si es alguna fórmula, digamos, en particular o especial, como puede ser una fundación, puede ser una asociación, ¿no? Eso ya también lo vimos, ¿no? Entonces, esa será, digamos, una de las fórmulas de determinar la obligación tributaria. Y efectivamente el Servicio de Rentas Internas, al menos, ¿no? Con esa autodeterminación del contribuyente, pues confiará en él y tendrá un tiempo para poderlo revisar a través de estas inspecciones que les comento, pues pueden realizarse, ¿no? Es decir, en base a su facultad de control. Luego tenemos la determinación que hace el sujeto activo, ¿no? Si yo voy a pagar el impuesto predial, ¿verdad? Usted coge e ingresa a la página del municipio, ingresa el código o el catastro, ¿no? De su predio y le sale la liquidación del impuesto. Y usted solo tiene que pagarlo, ¿sí? Entonces, esa será la forma en la que realizará el sujeto activo de la obligación tributaria la determinación de esa obligación. Yo desconozco la fórmula, ¿sí? Y digo desconozco, ¿no? Porque definitivamente ya viene liquidada, ¿sí? Que yo puedo impugnarlo, puedo, digamos, protestar o decir que está mal calculado y lo demás, porque siempre la base imponible, el hecho generador, ¿verdad? La base imponible y la liquidación la fórmula de liquidación del impuesto siempre deberá estar determinada dentro de la norma o de la ley, ¿sí? Bajo el principio de reserva de ley. Es decir, que voy a saber cómo se tiene que calcular, digamos, el pago de esos tributos. Eso lo sabe el contribuyente. Por lo tanto, usted puede verificarlo, ¿verdad? Y hacer la liquidación correspondiente y el día de mañana presentar cualquier tipo de reclamo porque ha pagado en exceso o está, digamos, mal calculado o qué sé yo, ¿verdad? Muy bien. También puede darse que bajo esta figura de la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Que pueda darse de forma presunta o presuntiva, ¿verdad? La determinación presuntiva. Esto es un mecanismo que al menos el Servicio de Rentas Internas lo tiene, ¿sí? En virtud de, yo les puse el caso, ¿no? Y les dije, bueno, puede darse el caso de que alguna persona no se haya registrado, no haya cumplido los deberes formales, o habiéndose registrado no ha tributado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No ha cumplido con las obligaciones, ¿no? Sin embargo, en virtud de la potestad determinadora, el Servicio de Rentas Internas tiene una tabla, ¿sí? De cálculos de determinadas actividades económicas o de todas las actividades económicas que tiene, ¿verdad? A su cargo y aplicará
un coeficiente de cálculo aproximado de pago de impuestos, ¿no? Y lo va, digamos, se lo va a determinar y va a hacer que se pague, ¿no? También, hoy en día tenemos lo que es el RICE, ¿no? Que es un registro para los pequeños empresarios, ¿sí? Y ellos, por lo general, lo que hace el Servicio de Rentas Internas es que tiene rangos, ¿sí? De pagos, ¿no? Dependiendo de cierta información de estas personas que tienen estas actividades eh, empresariales pequeñas, ¿no? Y pagarán, por ejemplo, pagan $50 en el año o de impuesto a la renta, ¿no? Pagan, de IVA no, porque el IVA es por cada transacción, pero sobre todo impuesto a la renta, ¿no? Entonces también eso es una forma de determinar la obligación tributaria. Y esos son, digamos, los mecanismos que podemos identificar como cálculo de o liquidación o determinación de los impuestos, ¿no? Lo mismo pasa con las tasas de servicios, ¿no? Las tasas de servicio también deben estar estructuradas con una fórmula de cálculo para que las personas pues, puedan saber cómo se liquidan los impuestos, ¿no? Y sobre todo, lo pongo un poco en el ejemplo de la tasa de agua potable, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo dice, no se paga por el agua, se paga es por el servicio o por las instalaciones, ¿no? Por la infraestructura que el servicio genera, ¿sí? En el tema del peaje también, ¿no? Es un monto que se determina, ¿no? Fíjense ustedes que eso hay una pelea, ¿no? Que todo el mundo piensa que $1 no es nada, ¿sí? Que $1 no significa dinero. Déjenme decirle que $1 significa muchísimo y significa muchísimo para muchas personas. Ustedes recordarán que hubo una polémica por el peaje que está vía la costa, ¿no? Y que querían ponerlo a $1, ¿sí? Y la gente salió a protestar porque dijo, ¿cómo es posible? Porque hoy ya ir vía la costa, ¿verdad? Ir a Chongón o ir un poquito más lejos, ¿no? Hay personas que ya viven por allá y que de hecho se está urbanizando esa área y de hecho había un proyecto que es la creación del nuevo aeropuerto y todo el mundo dijo, bueno, entonces salir hasta el aeropuerto me va a tocar pagar $1 de ida, $1 de regreso, ¿sí? Y entonces se volvía un sistema bastante costoso, ¿no? Entonces fíjense ustedes en ese caso importante, ¿no? De cómo hay que determinar la obligación tributaria o el pago de los tributos, ¿sí? Es muy importante conocer cuál es el método o la fórmula que nos va a poner la norma, ¿no? Y debe estar dentro de la norma. Bien, para el día lunes tengo con ustedes clases el día lunes. Creo que sí. ¿Qué dices, Katherine? Martes, Miss. Martes, el martes, ok. Mejor todavía. Tienen 3 días para conseguir una ordenanza de impuestos, tasas o contribuciones especiales. Y aquí voy a sortear al que vea, ¿no? Aquí en mi página, ¿sí? En el Zoom, para que revisemos una ordenanza y veamos si es que cumplimos con estos deberes formales, cuáles son, el hecho generador, ¿sí? La base imponible, el fórmula o cálculo del tributo, así que van a buscar, ¿no? Este documento y van a hacer, digamos, ese trabajo, ¿no? Aquí en clase lo vamos a... Doctora, Dígame, Diego. buenas noches, doctora. Tenga la gentileza. No me quedó un poquito claro su deber. ¿Me podría repetir, por favor? Claro, van a ir a investigar, a descargarse una ordenanza que esté, digamos, completa, ¿no? Sobre un impuesto, una tasa o una contribución especial. ¿Sí? Ustedes pueden ir a las páginas de los municipios, en donde pueden descargar las ordenanzas y revisarlas sin ningún problema. También la universidad le ofrece a ustedes el sistema SILEC, en donde también pueden buscar, digamos, algún tipo de documento en donde hable sobre algún impuesto, o sea, la normativa, ¿no? Sobre las tasas, contribuciones o impuestos, digamos, que contenga
cuál es el tributo, la base imponible, los hechos generadores, quiénes son los contribuyentes y toda la estructura que debe tener, digamos, estos tributos, ¿no? Eso, ¿está claro, Diego? ¿Sí? Sí, doctora, lo que pasa es que al referirse a ordenanza se refiere a los impuestos municipales. Sí. Específicamente, Sí. solo Yo pido, impuestos municipales. sí, impuestos, tasas o contribuciones municipales, sí. Y ustedes pueden ir a las páginas de los municipios, a cualquiera, puede poner Cuenca, puede poner, no sé, pues, Guayaquil, ¿no? Naranjal, cualquier cantón. Sí, le puede poner ¿Y y lo descarga. algún tributo, algún No. impuesto tributario? No, tú vas a escogerlo. Tú me vas a sorprender. Pero, ¿qué necesito que verifiques? Que tenga el hecho generador, los sujetos pasivos, ¿sí? El sujeto pasivo, el sujeto activo, ¿sí? Todo lo que hemos venido, digamos, estructurando que conforma la obligación tributaria y que debe de estar contenida en la norma. ¿Ok? Y lo vamos a revisar el día martes por sorteo. Hemos de leer por lo menos unas 2, ¿ya? En los 30 o 40 minutos que tenemos de clase. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Hola, Clever, ¿cómo estás? Cuéntame. Una preguntita con referente al compañero que te dijo, ¿es necesariamente ser una ordenanza o puede ser también, por ejemplo, una ley, por ejemplo, la ley del impuesto 2 por mil? Bueno, si quieres revisarla no tengo problema, si la quieres extraer. Pero sí es válido la ley del impuesto 2 por mil. Sí, claro. Correcto. Muy bien, doctora, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, estamos con el tiempo. Les agradezco mucho estar aquí. Veo que todavía siguen viniendo pocas personas. Por favor, a sus compañeros siempre indicarles que se conecten, ¿no? Siempre revisar la plataforma para las tareas. Y bueno, el día de hoy me he pasado todo el día con los técnicos de la universidad para corregir y poder estar hoy conectados bien y poderles dictar la clase, así que parece que hemos arreglado el problema, así que yo este fin de semana actualizo la plataforma Moodle con los videos que tenemos de las clases y las actividades que también vamos a ir realizando posteriormente. Así que, bueno, que tengan un lindo fin de semana. Dígame. Una consulta rapidito. Dime, y Diego. dentro de esas ordenanzas no podría entrar el anticipo del impuesto a la renta que pretende el gobierno cobrar. No. No, ese es otro tema. Acá específicamente lo que vamos a analizar es que contengan todo esto, ¿no? Que contengan los deberes formales, que contengan todas las características de la obligación tributaria, ¿no? Hecho generador, base imponible, cuantía del tributo, ¿sí? Quiénes son las partes, digamos, de los sujetos de la relación tributaria, etc. Ajá. Eso es lo que vamos a ver. No al anticipo del impuesto a la renta. Eso si quieres lo podemos revisar tal vez en otra clase. ¿Ya? Listo. Chicos, gracias. Pórtense bien, vayan a clases, cuídense mucho. Hasta mañana, mi querida doctora. Bonito fin de semana. No, hasta mañana no. Hasta el martes. Gracias, doctora. Yo sigo trabajando. Bueno, cuídate mucho. Hasta el martes, bendiciones. Gracias, doctora. Chao, chicos. Gracias.